En la página 34 del libro de Ceferino Reato, Videla, el genocida, dice: no estoy arrepentido de nada, duermo muy tranquilo todas las noches. Tengo sí un peso en el alma, dice Videla. Volvía de Guadalajara con la viuda de Oesterheld, a quien Videla le mató las 4 hijas, una embarazada. ¿Cómo será el peso en el alma que tiene Oesterheld? ¿Cómo será el peso en el alma que tienen las familias de miles y miles de desaparecidos? Reato hace un trabajo profesional. Videla confiesa 7.000, 8.000 desaparecidos. ¿Y los demás? ¿Qué fue? ¿Un invento de la Madre Plaza de Mayo? ¿Un invento de Estela Carlotto? ¿Un invento de los Kirchner? Me pregunto, y le pregunto a usted, y se lo pregunto porque no lo sé, ¿se le puede dar prensa a semejante personaje? Lo hace el autor, con quien vamos a hablar en instantes. También lo estamos haciendo nosotros. Ahora, el cinismo, la frialdad, la hipocresía de este individuo, a quien calificar de canalla es lo menos que puede hacer, han convertido la lectura del libro de Reato en una experiencia muy desagradable, por lo menos para mí. Disposición final. ¿Qué significa? Videla lo explica. Es lo que no sirve en el ejército, un trasto. ¿Qué no sirve? Chicas de 20 años, muchachos, mujeres embarazadas, porque eso es lo que hicieron. No es un viejito bueno, no es un abuelito, es lo peor, absolutamente lo peor que ha producido, no diría la política, sino los golpes de Estado en la Argentina. ¿Compartirá estos puntos de vista conmigo Ceferino Reato? Vamos a preguntarle. Ceferino, muchas gracias por venir al refugio. Gracias por invitarme. ¿Qué piensa de lo que acabo de decir? Yo pienso que un libro lo completa el lector. Y el lector es un periodista, o es un profesional, o es un obrero, o es un estudiante. Y yo escribo precisamente para eso. El lector tiene a partir de mi libro información. O sea, yo soy un periodista, creo que un periodista debe dar información escrita de una manera que sea comprensible para todos. Pero mi tarea es esa, dar información. A mí no me gusta que me escriban el diario, por ejemplo. A mí me gusta pensar a partir de la información. Y yo creo en los lectores, yo creo que ellos también quieren pensar a partir de datos. No necesitan que yo les diga ni les pontifique lo que ellos van a pensar de acuerdo a sus creencias. Yo creo que el libro está muy bien hecho, creo que tiene información muy rigurosa. La pregunta es, cuando Videla da una cifra de desaparecidos, es una pregunta que le hago, ¿por qué usted no repregunta? Bueno, yo repregunté, y él dijo, lo que importa es el hecho, no es el número, que es el argumento muy lógico, digamos, 7.000, 8.000, 1, 30.000, 50.000, 100.000, es toda una tragedia de distintas dimensiones, pero un solo desaparecido es una tragedia. Él habla de 7.000 o 8.000. Las organizaciones de derechos humanos hablan de 30.000, igual que el gobierno. Son cifras. Habrá que ver cuál es la más exacta. Yo creo que eso es muy necesario, pero es una opinión mía,
porque el papel del Estado, no del gobierno, de todos los gobiernos, debe ser encontrar a todos y cada uno de los desaparecidos. Y cuanto más exacta sea la cifra, supongo yo, más fácil será hacer esa tarea. Es decir, si nosotros decimos 100.000 y no son 100.000, es más difícil encontrarlos porque hay algunos que no encontraremos nunca. Entonces, esa es una tarea del Estado, determinar cuál es la cifra exacta con nombre y apellido, uno por uno. Creo que el gobierno tiene una política de derechos humanos y me parece que le falta tener una cifra exacta, porque nosotros tenemos el principal monumento a las víctimas del terrorismo de Estado acá en la ciudad de Buenos Aires y la cifra total es más o menos de 9.000, muy parecida a la primera y hasta ahora única nómina que se conoce, que es la nómina de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. ¿Qué le ocurrió a usted, Ceferino, cuando se encontró con Videla? ¿Le pasó algo internamente? ¿Qué sintió? Bueno, a mí me sorprendió mucho el modo como él relata un hecho tan aberrante como la represión ilegal. Es decir, un lenguaje frío, descarnado, articulado, preciso, como si esos hechos hubieran sido realizados por otras personas. Me impactó eso en primer lugar. Luego, ya analizando el contenido, claro, la relevancia de lo que él decía, porque a diferencia de otras manifestaciones de Videla, por ejemplo, en los alegatos en el juicio en Córdoba en 2010, acá es muy detallado y contesta todas las preguntas y repreguntas sobre el tema. Cuando usted lo interroga, incluso usted mismo lo dice, aparece como alguien muy convencido. A mí me hizo acordar mucho, por el título del libro, a los nazis, ¿no? Solución final, disposición final. ¿Usted le creyó? Eso no importa. Yo lo que entiendo es que el periodista debe tratar de hacer su tarea, que no es pontificar, que no es decir le creo o no le creo, sino que es transmitir con preguntas y buenas repreguntas lo que un entrevistado dice, se llame Videla, Firmenich, Macera, Perdía o quien se llame de esa década del 70. Porque, repito, usted entrevistaría igual a Hitler que a Graciela Alfano. Es un viejo dilema de las escuelas de periodismo. Lo primero que preguntan muchos profesores, usted lo sabe bien, es ¿usted entrevistaría a Hitler? Hay algunos que dicen que sí, otros que no. Yo digo que sí. Me apoyo en, por ejemplo, Todorov, una columna hace 10 días en El País. Todorov, ¿qué dice? Es hora de entrevistar a los dictadores, porque son los dictadores los únicos que tienen toda la información sobre los hechos que ellos protagonizaron. Para comprender dos cosas. Primero, cómo se puede llegar a una situación de horror. Segundo, cómo ciudadanos aparentemente comunes y corrientes pueden convertirse en verdugos de masa. Me parece que la clave es comprender lo que pasó para evitar que eso se repita. Cito otro también, llamo, digamos, a que me ayude Carlos Marx. Marx analizó un golpe de Estado, 1851 en Francia, el 18 brumario de Luis Napoleón Bonaparte. ¿Y qué dice él? Dice que un golpe de Estado no puede ser tomado como un rayo caído de un cielo sereno. Esa es la primera cosa que dice que me interesa. O sea que hay que analizar el contexto. Y lo segundo, que los hombres hacen su propia historia, pero no a su libre arbitrio, es decir, según circunstancias que ya vienen del pasado. Yo analizo un dictador, Videla o Hitler, y me parece que hay que fijarse en la persona y en las circunstancias. Todo eso para comprender. Yo le haría una entrevista a Hitler y si bajara el diablo o subiera el diablo también, y si bajara Dios también. Creo que un periodista tiene que tener esa curiosidad natural que distingue a la profesión. Nosotros no podemos quedarnos en lo políticamente correcto.
nosotros no tenemos como editores o no podemos tener como editores a las organizaciones de derechos humanos, por más buenas que sean, porque lo que nosotros tenemos que hacer es lograr información de quienes la tienen. Cuando una persona está bajo tortura, también obtiene información. Me parece que lo que no se analiza en su libro es la barbarie a fondo. ¿Por qué no? Y porque usted le da micrófono a Usted un no se asesino. lo daría. Usted claramente no se lo daría a Videla. Yo estuve a punto de mandarlo preso por salir a saludar al balcón en la calle Cabildo al 500. Página 2 se tituló Quiroga dejó a Videla un paso a la cárcel. Yo no estoy seguro, por eso... Usted no está lo seguro, planteo. pero me juzga a mí. No, yo no lo juzgo, digo que no usted estoy seguro, que no estoy seguro si hay que hacer este libro, no estoy seguro. Bueno, Lo digo, ¿no lo le digo parece con honestidad. hora de decir... Con honestidad. Ahora, usted no preguntó, por ejemplo... ¿Usted sabe lo que yo ¿qué pregunté? significa tortura? Sí, bueno, yo leí el libro de punta a punta, está todo marcado. Bueno, pero ahí no están las preguntas. Usted no le preguntó por la tortura. ¿Cómo no le En el pregunté? libro. Ahí está. Bueno, lo que él dice Una es que es perso- necesario. una persona Pero que él no habla de justifica- singularidad. Singularidad es la picana eléctrica en una parte del cuerpo. Pero eso es lo singular. no le Robar un bebé, ¿me explico? Eso es lo singular. Pero yo no, O sea, no puede haber estadistas, no puede haber datos y datos, me parece a mí. pero usted quiere que yo le cuente Muy lo bien que yo escritos los hice. datos, además, muy bien escritos. El libro es impecable. Bien. Ahora bien, todo lo demás, lo que significa una dictadura no significa únicamente tomar el poder. Significa el submarino. Pero me lo va a enseñar a mí usted. Yo la viví como ¿Usted tuvo usted. familiares que le metieron la cabeza en el agua? ¿Que tengo que tener un familiar que le No, metiera la cabeza no, en el agua para No, hablar pero de usted esto? acaba de decir que los derechos humanos, que no hay que hacer la agenda de acuerdo a las organizaciones de Bueno, derechos yo humanos. creo que un periodista debe ser independiente de todos los grupos de interés, mi amigo Quiroga, porque O sea, un periodista ¿usted no tiene- cree que hay buenos y malos? Yo creo que Yo sí ninguna creo eso. persona nace buena o mala. Ah, Creo que las personas no nacen buenas o malas. o sea que por traumas infantiles podemos justificar a Hitler, a Yo digo Videla, que no a nacen, Macera, nada más. al Tigre Acosta. No justifico a nadie, yo digo, hay que Bueno. analizar las circunstancias, explicar las personas, y eso es lo que yo intento hacer. Ahora, con respecto a la tortura, si yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la tortura? Y él la justifica, ¿qué tengo que hacer con un anciano de 86 años? ¿Qué haría Quiroga? ¿Le salta al cuello y le No, dice que no no es un siga? anciano. Bueno, tiene 86 años, ¿qué quiere que le pegue ahí en nombre suyo? No. Seferino, ¿usted no cree que Videla es un reverendo hijo de puta? ¿Usted no cree eso? Pero si ¿No yo cree eso? Yo lo creo, pero Si ¿usted lo cree cree, que lo voy a dígalo. escribir? Pero si lo cree, ¿Pero dígalo. qué cree que lo tengo que escribir? ¿Cree que lo tengo que escribir? Lo trata ¿Cree con que un la- enorme respeto. ¿Cree que Lo trata con un como lo enorme trataría respeto. a cualquiera, a Firmenich a cualquiera? Siempre trato con respeto a los entrevistados, porque son los entrevistados los que tienen información y lo que importa es lo que ellos dicen, no lo que yo digo. Muy fácil me surgiría a mí convertirse en un fiscal sentadito ahí en la silla naranja, si, con Videla preso, con 86 años, diciendo es un genocida y demás. Eso es fácil y me parece que esa actitud tiene que existir. Lo felicito por eso. Mi modo de ver las cosas es que creo que hay que entrevistar a todos con respeto, aún con personas como Videla. En el libro aparece la disputa con Macera. Aparece Elena Holberg. Holberg, ¿no? Holmberg. Holberg. Digamos, crímenes que ocurrían entre ellos. Videla dice que no hay pruebas de esto. ¿Es así? ¿Tiene más información sobre esto? O información digo que no está en el libro. Él dice que tiene indicios, que no tiene pruebas sobre la culpabilidad de Macera, pero que todo apunta ahí. Yo intenté saltar sobre el cuello de Videla, pero después me contuve. Ahora, si hubiera tenido esta entrevista antes, capaz que voy y le digo. Digamos, usted está irónico hoy. No, usted está demasiado agresivo y no entiende. No, no estoy agresivo con usted. No, El usted- personaje... Bueno, ¿con quién? ¿Quién estoy? Estoy yo acá, no ¿no? estoy agresivo con usted, en todo caso estoy hablando de un libro. Bueno, está agresivo conmigo. Le estoy Pero yo lo diciendo, entiendo. el porque libro está muy bien. Usted tiene Está una muy buena bien. conciencia que tiene que expresar, me parece bien. Yo escribo libros para que la gente con buena conciencia como usted se pueda expresar. Está bien, usted critica bastante, pero bastante,
a la gente joven que luchaba contra una dictadura. Digamos, ¿quiénes son los subversivos? Los subversivos es el Estado. Eso es el subversivo. Claro, lógico, es una dictadura. Usted dice no eran ángeles. ¿Quiénes? Usted dice en el libro... Que no eran ángeles, ¿quiénes? Los guerrilleros no eran ángeles, dice. Yo estoy convencido de que los guerrilleros se equivocaron mucho. Está bien, dígalo. Y se equivocaron durante el gobierno constitucional del peronismo. Dígalo en la televisión pública y yo lo agradezco mucho. Perfecto, pero... ¿Y por qué no lo podría decir acá? Y por eso le digo, ¿Hay dígalo. gente que está de acuerdo? Dígalo, por supuesto. Pero Montoneros y el ERP, perdón, ¿puedo hablar? Hay una... Sí, como no, por supuesto. Montoneros y el ERP siguieron con la lucha armada, más el ERP que Montoneros, pero Montoneros también, durante los 4 gobiernos constitucionales del peronismo. Estamos hablando del gobierno de Cámpora, de Lastiri, de Juan Perón, que era una persona que venía de afuera. Y se equivocaron mal. Y Isabel Perón. Y se equivocaron mal. Firmenich mandó la contraofensiva, que era mandar a los jóvenes a la muerte segura. ¿Y eso le parece ángel? Me parece ¿A usted le parece pésimo, un ángel, Firmenich? Pero no, Firmenich me parece lo peor. Pero no los muchachos que mandaron a la muerte de 20 años no pueden ser tratados igual que los represores. No pueden ¿Quién ser los trata? igual. Yo digo ahí que nada, no tiene nada que ver. La teoría de los 2 demonios, que Usted fue inventada... la cuestiona ligeramente. No, la cuestiona totalmente. En la médula, para mí, el terrorismo de Estado no se equipara con nada, porque el Estado es el garante de la legalidad. No puede tener esa actitud. Obviamente, no puede tener un demonio equivalente porque no los tiene. Es una falacia, es artificial. Fue creada en los 80 con intereses políticos. Ahora, la teoría de que hubo ángeles y demonios es otra falacia. Así no se entienden las cosas. Obviamente que no eran ángeles. Eso es lo que digo. Obviamente que no. Hay una parte del libro donde aparece la complicidad empresaria. Sí. Esto me parece un gran hallazgo del libro porque no fue, estaremos de acuerdo en eso, no fue un golpe militar únicamente, fue un golpe cívico-militar. ¿Usted cree que hubo un acuerdo cívico-militar? Por supuesto. ¿Ah, sí? Y por supuesto, había un plan económico. Todo el liberalismo de todos los señores que conocemos muy bien, Martínez de Hoz, Alemán, todo ese liberalismo, le convenía un golpe militar. Por supuesto que sí. ¿Puedo dar mi opinión? Sí, cómo no. Yo creo que fue el golpe más militar de todos. ¿Hay alguna opinión que usted no pudo dar en el programa hasta ahora? No, pero digo que usted tiene ya las opiniones tan formadas y me las quiere trasladar a mí. No, las mías. Las mías. Usted diga lo que quiera. Mi opinión es que el ejército llega al 76 con el mayor poder en su historia, con la mayor autonomía, para utilizar un término muy preciso. Autonomía respecto de la sociedad, de los grupos sociales, de la sociedad política, de los partidos políticos. En ese momento el ejército podía hacer cualquier cosa. Y de hecho lo hizo porque para disponer una matanza de tantos compatriotas, de miles de compatriotas, hay que creer que uno tiene el poder total. Y en ese sentido, ellos llaman a colaborar a empresarios y pensadores afines. Y van contentos. Y van contentos. Y todos los diarios, incluida la opinión de Jacobo Timerman. Y todos los diarios. Que reflejaban, en ese momento del golpe, me parece, el sentimiento claramente mayoritario de la gente en favor del golpe. Porque eso tampoco hay que olvidarse. Ahora, eso es una cosa, haber estado a favor del golpe, y otra cosa, haber estado a favor de la represión ilegal. Y lo que dice Videla, y ya vuelvo con el tema de los empresarios, al respecto, es que precisamente ellos masificaron la figura del desaparecido para que la gente no se enterara y no pudiera protestar. Claro. O sea, establece una clara división. Una cosa es, la mayoría de la gente, creo yo, apoyó el golpe, pero la mayoría de la gente no sabía cómo fue la represión, cómo fue la disposición final, la muerte, los asesinatos y la desaparición de los cuerpos. Con respecto a los empresarios, creo que hubo sectores civiles que buscaron un acuerdo civil-militar. Puede haber habido empresarios. También fue el Partido Comunista. El Partido Comunista... Lo apoyó la dictadura. Pero además quería una convergencia cívico-militar. Yo creo que en ese momento el ejército tenía muchísimo poder, fue el momento de mayor poder del ejército, después de ahí el colapso del ejército,
pero que no hubo un gobierno cívico-militar, no hubo un pacto cívico-militar. Esa es mi opinión. Ahora, me parece que la figura del gobierno cívico-militar es otra creación artificial según los intereses políticos del presente. El gobierno... O sea, ¿usted cree que Martínez de Hoz no sabía nada de los desaparecidos? Claro que sabía, pero que no hizo un pacto, porque el ejército no necesitaba un pacto con nadie. Mire, había que destruir el aparato productivo. No, bueno, eso es otra cosa. Y Martínez de Hoz pero no es un pacto, muy bien. No es un pacto, No, Quiroga. No vaya a ser que dentro de 10 años, cuando cambie el gobierno, nos demos cuenta que es otra creación artificial, en este caso del kirchnerismo, para justificar sus disputas con algunos empresarios. No vaya a ser que sea eso. Y dentro de 10 años, digamos... Cuando Videla en su libro dice que el kirchnerismo es lo peor, yo si fuera Cristina Kirchner me sentiría orgullosa. Me parece que tiene muchas razones para sentirse orgullosa. ¿Cuál es el problema? Orgullosa. Lo que estoy hablando es de otra cosa. Estoy hablando de que los políticos hay que tener en cuenta y preservar nuestra autonomía como periodistas. Los políticos buscan el poder, naturalmente, como un fin en sí mismo, como un medio para cambiar, mejorar la sociedad. Igual para mí eso el periodismo no es una mesa de operaciones, digamos, no es hay subjetividad. Pero lógico, pero el periodismo lo que tiene que saber es que no es política. Periodismo es informar también sobre el poder. Nosotros no podemos ir al pie de los políticos y convertirnos en militantes de una idea, por más buena que sea. Ojo, yo respeto a los periodistas militantes, porque en esto de parar la olla está muy bien. Yo no soy periodista militante en lo más mínimo. Sí creo que los derechos humanos son el límite. Digo, yo puedo ¿El límite de su profesión? No, el límite de todo. De todo. De todo. De todo. Pero usted no acepta usted puede votar a Macri, puede votar a Cristina, a quien le dé la gana. Ahora, si usted me dice que está bien torturar o que está bien matar, yo no se dije acabó eso. Todo. Usted nunca lo dijo ni lo va a decir, su nombre de bien, ejemplo, por favor. Estoy dando el ejemplo, diciéndole, ese es un límite. Obviamente, los derechos humanos. Obviamente. Hasta ahí podemos discutir todo. Lo que yo digo es que las organizaciones de derechos humanos, tienen que darse cuenta también, como cualquier otro grupo, que nosotros los periodistas necesitamos autonomía, necesitamos libertad para entrevistar a quienes nos parezcan que deben ser entrevistados. En mi caso, a quienes tienen información. Después yo soy responsable de cómo he ejercido esa libertad. Bueno, usted le dio la mano a Videla. ¿Qué le iba a dar? ¿Una patada en la canilla? Usted cuenta que le dio la mano. Pero obviamente usted a una persona no le da la mano. Yo no, usted sí, me parece bien. Yo no le doy la mano a Videla. Yo le doy la mano a Firmenich a que me la dé. No, a Videla no. A Firmenich, a todos. ¿Sabe por qué? Porque a mí me parece que hay que ser cordial. Después las disputas que yo puedo hacer con Videla o con otros. Yo con los nazis no soy cordial, sea usted cordial, yo no. Si usted fuera nazi tampoco sería cordial con usted. Me parece bien que no sea, pero usted, o sea que una persona le extiende la mano y usted ¿qué hace? Le pega una... No, si es Videla, declino, por supuesto. Declina y queda bien y ahí termina la entrevista y no saca nada de información. Seferino, nunca le daría la mano a Videla, nunca. Me parece muy bien. Mató amigos míos, nunca le daría la mano. Y es un criminal y es un asesino. Y usted lo escupiría, podría haber dicho eso en el libro, no hubiera venido a mal. ¿Qué cosa? Eso. ¿Qué? Que es un asesino. Lo digo en todos lados. Lo dice con demasiado respeto, en mi opinión. ¿Tengo que decir es un asesino, HDP, todo eso, para que usted esté contento? No, yo no quiero estar contento. Se lo digo ahora, es un asesino HDP. ¿Cambia algo? Estoy más políticamente correcto, digamos. No, quizás está mejor con usted mismo. No, con usted debería estar mejor. Digo, hay que tener estómago para hacer este libro. Yo lo felicito, pero hay que tener estómago. Un periodista tiene que tener estómago. Como un médico tiene que tener estómago para que cuando viene un enfermo, que no le duela la enfermedad a él lo que tiene que hacer es curar. Yo defiendo la autonomía del periodista. Creo que el periodista tiene que informar, ir donde está la información, hacer eso, ser cortés, ser cordial. Yo no voy a sacar chapa de defensor de derechos humanos por putearlo, hablando así en casero, por putearlo a Videla. ¿Usted cree que sí? Me parece muy bien.
Hágalo, lo mío siéntase es una feliz. reacción espontánea. Seferino No, Reto espontáneo no creo. Tiene espontáneo. muchos años usted de televisión para ser espontáneo. es espontáneo. Seferino Reto, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Y a usted le digo, lea el libro. Puede indignarse, es un libro serio. Es un libro serio, de eso no tengo ninguna duda. Enseguida regresamos.